Vamos a profundizar entonces en los desafíos que tienen los trabajadores en el futuro no tan lejano. Con la creciente robotización, el PIT-CNT ha estado trabajando en este tema, tiene un informe sobre el hecho y bueno, vamos a recibir al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Gracias por estos minutos. Un gusto como siempre. ¿Cómo se para el PIT-CNT como representante de los trabajadores ante este escenario que es muy desafiante para los trabajadores para los próximos años? Bueno, lo primero que es un cambio científico-tecnológico que no se ha visto nunca antes en la humanidad. En determinados seminarios que he participado y actividades se dan ejemplos que son brutales. Por ejemplo, para que el teléfono llegara a 100 millones de habitantes pasaron 85 años. Y para que una aplicación de Apple llegara a 100 millones de habitantes, 30 minutos. Entonces, esta comparación de tiempo, simplemente esta comparación, nos puede hacer ver la evolución científica que ha dado la humanidad, que tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, hace 400 años los seres humanos vivían la mitad de lo que viven hoy. El avance biotecnológico, el avance científico en materia de medicina, el avance científico en materia de diversos descubrimientos vinculados a la biología han dado como resultado que los seres humanos vivamos el doble del tiempo de lo que vivían. Esto en 400 años. En los últimos 10 años el cambio científico-tecnológico pasó de que las personas no tenían teléfono. Cuando yo era un niño había un teléfono en la cuadra que era el 200310. Un solo teléfono. Allí se comunicaban enfermedades, parejas, situaciones difíciles. Hoy hay un teléfono por bolsillo. Fíjense que hay 6 millones de teléfonos celulares en un país de 3 millones de personas. Claro, esto está trayendo cambios en el trabajo. Y esto llega al trabajo. Y cuando llega al trabajo uno puede pensar que puede afectar el empleo. Y lo puede afectar o no. Porque desde la afirmación de Jeremy Rifkin en el libro El fin del trabajo, se crearon más puestos de trabajo que los que se perdieron. Ahora, los que se crean requieren niveles de educación formal, de formación profesional, de educación técnica e incluso de educación terciaria. Y esto es tanto en el agro, como en la industria, como en los servicios, como en el comercio, mucho mayores. Si nosotros llegamos entonces a la conclusión de que para acceder a los nuevos puestos de trabajo que se van a construir hay que tener niveles mayores en educación, tiene que haber un consenso político y social de que ahí tiene que haber una gran inversión en perspectiva. Y esto es aquellos países que han logrado que no baje el desempleo y a pesar de la revolución 4.0, son aquellos países que han invertido en educación una importante parte del producto de la riqueza nacional y que lo han hecho en todos los niveles, en la educación formal, en la técnica y en la universitaria, ¿no? Usted plantea ahí un tema central que es la educación. ¿Cómo se enmarca esta postura del PIT-CNT de decir necesitamos más educación, sí, más presupuesto, pero por otro lado hay un consenso de especialistas de que se requieren nuevas aptitudes de los trabajadores en el futuro? Y por lo tanto se requeriría, se dice, una reforma a nivel educativa. Y cada vez que se plantean cambios a nivel de qué es lo que se enseñan desde el lado de los sindicatos, hay por lo menos reparos. Entonces, ¿cómo lograr salir de esa aparente contradicción? En el mundo hay un debate muy a fondo sobre cuáles son las reformas que se precisan. Los países que son nombrados como referencia, los países nórdicos, invierten una suma muy importante y los habitantes de esos países pagan cargas impositivas muy importantes, sobre todo los más ricos, para que efectivamente la educación, la salud y otros servicios sean de calidad. Y esos países se enfrentan mejores circunstancias de reformas como las que estamos viviendo o de cambios como los que estamos viviendo. Yo parto de la base que hay mucho dogma en decir que las reformas se traban por los sindicatos. En el país hay autoridades educativas, tienen autoridades universitarias electas a través del cogobierno. Es decir, lo que precisamos es un debate de qué ha pasado en la educación en los últimos 50 años. Y si usted analiza la inversión de Uruguay comparada a la inversión de estos países que le estoy mostrando o le estoy nombrando, es paupérrima en los últimos 50 años. Se puede decir que en los últimos 10 se mejoró sustancialmente el presupuesto con respecto a lo que había. La pregunta es el presupuesto adecuado para este país que nos espera? Y yo le contesto que no, y estoy convencido que todos los expertos en el tema le van a contestar que no. Lo segundo es, si nosotros tenemos una dificultad de este tipo, los avances científico-tecnológicos
pueden ser pensados para empeorar la calidad de vida de la gente o tendrían que ser pensados en una dimensión humana. Por ejemplo, ¿cómo se va a solventar la seguridad social? ¿Acaso esos robots no tendrán que hacer aportes a la seguridad social? ¿Acaso las jornadas laborales no tendrán que ser menores para que haya una distribución equitativa del trabajo? Porque las flexibilidades pueden ser para embromar al trabajador, como pasa en Brasil ahora, o para mejorar su calidad de vida. ¿Usted está de acuerdo a que debería hacerse una reforma de las condiciones laborales para adaptarse a ese nuevo escenario? Bueno, que hay que adaptarse a un nuevo mundo, no hay duda. Y el que lo ponga en duda va a tener una dificultad, que miles de puestos de trabajo no van a existir. Le propongo, Pereira... pero no es porque a mí se me ocurra. Ya están dejando de existir en el mundo. Uno puede ver hoy una caja de supermercado que no tiene cajero. Uno puede ver hoy en los bancos menos cajeros de los que había. Uno puede ver circunstancias en el Uruguay, que no viene, que no es un país de punta en materia de revolución tecnológica, cambios que son a la vista, aplicaciones, etcétera. Si las ve, tiene que actuar en dos direcciones. La única manera de garantizar que los trabajadores del futuro tengan derechos es que los sindicatos tomen decisiones hoy que lo potencien en la nueva organización del trabajo que va a tener estos cambios e esta incorporación científica tecnológica. Le propongo compartir una placa con una opinión de Juan Manuel Rodríguez, que ha estudiado bastante el tema desde hace 20 años, y decía en una entrevista en El Observador: Uruguay ha hecho poco o nada para prepararse para este contexto, ni el gobierno, ni los empresarios, ni los trabajadores. Usted ahora empiezan a trabajar o vienen trabajando este tema para prepararse. Primero que nada, coincide en que se ha hecho muy poco para prepararse. Bueno, no se ha hecho lo suficiente, con lo cual sería parecido a lo que dice Juan Manuel. Capaz que esa frase de Juan Manuel es más contundente y procura tener esa contundencia. Yo creo que hay cosas que se han hecho. De hecho, si usted va hoy al campo, ve tecnología de punta, digamos. Yo me imagino que los ciudadanos de Montevideo, de las ciudades del interior, pueden pensar que en el campo siguen aquellos tractores viejos. En el campo hay maquinaria de punta que uno lo puede ver cada año si no quiere ir al campo en la Expo Activa. Pero si va por la ruta, usted va a ver maquinaria computarizada. El operario de esa máquina necesita tener conocimientos de informática, en muchos casos conocimientos de inglés, es decir, hay otro trabajador rural. Y esas cosas se han hecho en el Uruguay. En el Uruguay hay personas que manejan drones para ver que la producción agropecuaria esté funcionando de manera adecuada. De alguna manera la trazabilidad del ganado, que se refería a Guerra en conferencias anteriores, tiene que ver también con avances científico-tecnológicos, que uno puede dar información, que también eso es ciencia y valor agregado, sobre dónde se crió ese ganado, ¿verdad? Entonces, no es que no se ha hecho nada. La pregunta es, ¿se ha hecho lo suficiente como para absorber el cambio? Y no, porque parto de la base que una clave es la educación y que hay que hacer más en términos presupuestales y en términos de discusión de hacia dónde va el Uruguay en materia de producción, cuáles son las ramas de actividad que se van a potenciar, cuáles son las inversiones privadas, públicas y extranjeras que van a llegar a Uruguay, cuáles son los puestos de trabajo que esas inversiones van a generar, y trabajar en la dirección de que los uruguayos con formación integral lleguen a tener los conocimientos necesarios para acceder a esos puestos de trabajo. Y este es un desafío que tiene la academia, la educación pública, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y la gente en general. Es un desafío que tenemos como sociedad en un país donde es posible hacer esta revolución, es posible hacer este cambio. Justamente, y muy brevemente y para terminar, ¿qué acciones puede tomar el PIT-CNT ahora para acompañar a estos trabajadores de repente menos calificados, que tal vez son, como usted decía, la cajera que ya ahora puede perder su trabajo en el supermercado o en un banco? Bueno, hay que salir de la zona de confort. Y este es un tema que en la sociedad uruguaya cuesta mucho. La zona de confort me refiero, nosotros tenemos un movimiento sindical de 410.000 afiliados, tenemos mucha experiencia en afiliar la construcción, afiliar el comercio, afiliar los servicios. Tenemos que ir a ver cómo se afilia al nuevo sector de trabajadores que están vinculados a la industria del software, que están vinculados a la nanotecnología, que están vinculados a otras cuestiones que tienen que ver con la biotecnología. Y tenemos también
que dotarnos de las herramientas para que en la negociación colectiva se incluya la formación profesional. Que no solo dependa del INEFOP, que es muy importante que exista y que forme trabajadores, que no solo dependa de la UTU o de primaria o de secundaria y la universidad, sino que también la formación en el trabajo nos vaya adaptando para la nueva tecnología que llegue a Uruguay. Y eso puede ser una formación dual, una combinación dual entre la formación profesional y la formación en el puesto de trabajo, porque no, la experiencia esa laboral no te la da nadie que no sea el puesto de trabajo, para ustedes mismos, digamos. Una cosa es el curso de periodista, la profesión, llegar a ser licenciado en comunicación, y otra cosa después es ser periodista. ¿Qué te lo da esa parte? Bueno, te lo da el ejercicio de la profesión. Esa combinación para nosotros es vital. Llegar a acuerdos que potencien la discusión de productividad, la discusión de nueva tecnología, la discusión de preparación para la nueva tecnología, y también discutir el futuro del trabajo y la seguridad social del futuro, parecen ser las claves del desarrollo social humano del futuro, porque yo parto de la base de que todos los avances científicos deberían ir en la dirección de mejorar la humanidad. Fernando Pereira, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un placer. Nosotros hacemos una tanda y a la vuelta seguimos compartiendo más información.